Sabrina escribió la última nota en su cuaderno y se estiró. Los alumnos de tercero habían hecho hoy un trabajo especialmente bueno. Habían escrito el dictado mejor de lo que ella esperaba. El timbre había sonado hacía 10 minutos, pero ella se quedó para terminar el papeleo, aunque ya había rellenado el diario electrónico durante la clase. Señora Gardner, Carol Winston, la nueva directora, apareció en la puerta. ¿Tiene un minuto? Quería hablar con usted sobre el nuevo plan de estudios. Sabrina asintió, aunque estaba tensa por dentro. Últimamente, cada conversación con Carol había sido un reto. La joven directora tenía su propia visión de cómo debía funcionar la escuela, y esta visión a menudo no coincidía con los métodos de los profesores experimentados. Estamos planeando introducir nuevos métodos interactivos. Carol se sentó frente a ella, abriendo su tableta. Sé que lo has estado haciendo muy bien con tu clase, pero quizá deberíamos probar algo nuevo. Por supuesto. Sabrina intentó sonar tranquila. Estoy abierta a cosas nuevas. Solo creo que algunos métodos tradicionales no deberían descartarse. La conversación se alargó. Cuando Carol por fin se fue, Sabrina se sentía cansada. No por su trabajo, amaba la enseñanza con toda su alma, sino por la constante necesidad de demostrar su competencia. El silencio la recibió en casa. Daniel volvía a estar de viaje de negocios, el cuarto en 2 meses. Esto nunca había ocurrido en el pequeño taller de reparación de coches donde trabajaba. Estamos ampliando nuestra cartera de clientes, explicó. Ahora damos servicio a varias flotas de ciudades vecinas. Sabrina se acercó a la ventana. La mancha amarilla del techo había crecido aún más. El tejado volvía a tener goteras. La vieja casa, que había heredado de sus padres, estaba pidiendo a gritos ser reparada. En la cocina, el tirador de la alacena se había caído. Se había caído, como si se hubiera rendido por última vez. Sabrina lo recogió y lo puso en el alféizar, entre una colección de otras cosas rotas que esperaban ser reparadas. Daniel había prometido arreglarlo hacía un mes. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Voy a llegar tarde, no esperes la cena». Ella contestó automáticamente. «Vale», y abrió la galería. Hojeó las fotos. Los dos junto al lago 5 años atrás, celebrando la Navidad con sus padres. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? Sonó el timbre. Una vecina, Marta, venía a pedir azúcar. ¿Sola otra vez? Marta miró alrededor de la cocina vacía. ¿Sigue Daniel de viaje de negocios? Sí, Sabrina sacó el azúcar. Ha estado ocupado. ¿Sabes?, dudó Marta. Mi Jim solía estar fuera todo el tiempo antes de que descubriera lo de Susan en contabilidad. Daniel no es así, replicó Sabrina, pero su voz interior le susurraba lo contrario. Por la noche, se quedó sentada en el viejo sillón durante largo rato, mirando las marcas de rosaduras en el papel pintado. Recordó cómo hacía un año, ella y Daniel habían planeado una reforma, elegido nuevo papel pintado, soñado con una cocina nueva. Y luego vinieron los viajes de negocios, los constantes retrasos en el trabajo, las llamadas que él contestaba desde la otra habitación. La semana pasada, ella encontró un recibo de un restaurante en el bolsillo de su chaqueta. $180 para 2 personas. Cené con un cliente, explicó. Antes, su taller no podía permitirse cenas por esa cantidad de dinero. Sabrina se asomó a la ventana. La ventana del dormitorio de la casa vecina estaba iluminada. Marta seguía despierta. Cuando Jim empezó a engañarme, recordó las palabras de su amiga, la primera señal fue el dinero. Empezó a gastar más de lo que podía explicar. Arriba se oía un ruido de goteo. Probablemente otra tubería rota en el baño. Tendrán que llamar a un fontanero, porque es poco probable que Daniel encuentre tiempo. Quizá deberíamos vender la casa, sugirió una vez, y comprar algo más nuevo, sin problemas. Pero esta casa es todo lo que queda de sus padres. Cada tabla que cruje aquí tiene una historia que contar. El teléfono volvió a vibrar. No puedo ir hoy. Tengo una emergencia en Portland. Sabrina miró el reloj. Eran las 11:30. Marcó el número del taller y el contestador automático dijo que la jornada laboral terminaba a las 7. Se quedó un buen rato delante del espejo del baño. A sus 42 años, las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más visibles y su pelo era gris. ¿Cuándo fue la última vez que se compró ropa nueva? Lo había estado guardando todo para reparaciones,
para el futuro. Y Daniel, últimamente lleva colonia nueva. Y sus camisas son nuevas, caras. A los clientes les gusta estar limpios, explicó. Al irse a la cama, Sabrina pensó en mañana. Una vez más, tendría que equilibrar los métodos de enseñanza tradicionales que le resultaban eficaces con las nuevas exigencias de Carol. Y por la noche, volvería a esperar a su marido, que tal vez no vendría. Algo había cambiado. Algo se ha roto, como los tiradores de las puertas de la cocina, y parece que no tiene arreglo. Madison odiaba su trabajo. Miraba fijamente la interminable cola de productos que pasaba por delante de ella en la caja del supermercado y contaba mentalmente los minutos que faltaban para que terminara su turno. Las 4 de la tarde, 3 horas más de este infierno. Su tarjeta ha sido rechazada, le dijo a otro cliente por enésima vez aquel día. La mujer del abrigo caro hurgaba irritada en su bolso Louis Vuitton. Madison echó un vistazo al conocido emblema. Algún día tendría uno. Lo tendría. Después del trabajo, se sentó en su coche durante un buen rato, sin atreverse a arrancar el motor. Su viejo Honda hacía ruidos extraños últimamente, pero no tenía dinero para arreglarlo. El sueldo de cajera apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de su pequeño apartamento y las necesidades básicas. «Vamos, cariño», susurró Madison mientras giraba la llave de contacto. El motor estornudó y se caló. Intento tras intento, nada. Se recostó en el asiento, impotente. Esto es genial, simplemente perfecto. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche y ella hojeó los contactos de su teléfono. El mecánico que le había recomendado su amiga le había pedido $200 solo por la llamada. Quedaban pocos coches en el aparcamiento del supermercado. Era la hora de cerrar. ¿Necesitas ayuda? Una profunda voz masculina la hizo estremecerse. Madison bajó la ventanilla. Un hombre de unos 45 años, con un abrigo oscuro, estaba bajo un paraguas junto a su puerta. «El coche no arranca», suspiró, «y todos los mecánicos deben de estar durmiendo ya». «Está de suerte», sonrió. «Soy mecánico. ¿Puedo echarle un vistazo?» Madison dudó. Normalmente no se fiaba de los desconocidos, pero algo en su postura segura y su mirada tranquila la hizo confiar en él. «Daniel». Se presentó mientras abría el capó. Ella lo observó inspeccionar el motor. Sus movimientos eran seguros, profesionales. Su abrigo parecía caro, al igual que el reloj que llevaba en la muñeca. «No es mal mecánico», pensó Madison. «No es un gran problema», dijo al cabo de 15 minutos, «pero tengo que cambiar algunas piezas. Podría hacerlo mañana en mi taller». «Me temo que no puedo permitírmelo», dijo Madison con franqueza. «No se preocupe», sacó su tarjeta de visita. «Soy el dueño de Elite Auto Service. Haremos un buen descuento por una buena chica». Madison cogió la tarjeta. Letras doradas, papel caro. Pensó en todos esos clientes ricos que probablemente le confiaban sus coches caros. «Deja que te lleve a casa», se ofreció. «Y mañana mis chicos se llevarán tu coche con una grúa». Su Audi olía a cuero nuevo. Madison echó un vistazo al interior mientras él conducía. En el asiento trasero había un maletín con el logotipo de una conocida empresa. «¿Cuánto tiempo lleva en el negocio de los coches?» «Unos 15 años. Empecé como simple mecánico y ahora tengo mi propio negocio. Servimos sobre todo al segmento premium». Madison asintió. Conocía el camino, de obrero a empresario. Este era el tipo de éxito con el que había soñado cuando hojeaba revistas de moda entre caja y caja. «¿Sabes qué?», dijo girando el volante. «Es tarde y ninguno de los dos hemos cenado. Hay un buen restaurante cerca. Podemos hablar de arreglar el coche durante la cena». Madison dudó. Vio el anillo en su dedo, pero... «De acuerdo», aceptó. «Solo un rato». 5 minutos más tarde, llegaron a un restaurante en el centro de la ciudad. No era un restaurante cualquiera, sino uno sobre el que había leído en la revista local. Madison intentó no mostrar su emoción cuando el camarero le entregó el menú en una carpeta de cuero. «Pida lo que quiera». Daniel echó un vistazo despreocupado a la carta de vinos. «Insisto». Ella miró los precios y sintió que el corazón le latía más deprisa. Una noche para vivir la vida que siempre había soñado. ¿Qué podía haber de malo en ello?
«¿Sabes?», dijo Daniel cuando les entregaron el pedido. «Hay algo especial en ti. No pareces una cajera corriente». Madison sintió que sus mejillas se sonrojaban. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía como algo más que una chica detrás del mostrador. Le habló de sus sueños, de su propio negocio, de viajar, de una vida diferente. Él la escuchó atentamente, sirviéndole vino de vez en cuando. «Todo es posible», le dijo al final de la velada. «Solo tienes que conocer a la gente adecuada». Había pasado un mes desde su primer encuentro. Daniel estaba construyendo cuidadosamente su imagen de hombre de negocios de éxito, empezando poco a poco. Cafés en establecimientos caros, cenas en restaurantes de clase media. Madison no ocultaba su admiración por su esposo, pero mantenía un perfil bajo. Él podía verla echar miradas furtivas a los escaparates de las boutiques mientras paseaban por el centro de la ciudad, con los ojos brillantes cuando mencionaba viajar o vivir la buena vida. Sus encuentros se hicieron regulares, primero una vez a la semana, luego más a menudo. La llevaba a cenar a sitios nuevos y le hablaba de sus amas, pequeños regalos, primero un frasco de perfume, luego un pañuelo de seda, un elegante reloj. Presentaba cada regalo como algo insignificante, aleatorio. Pasaba por delante de una boutique y pensé en ti. Madison se fue abriendo poco a poco. Habló de sus sueños, de cómo se veía obligada a trabajar en un empleo que odiaba. «Te mereces algo mejor», le decía, y un brillo especial aparecía en sus ojos. «Cariño, ¿quieres echar un vistazo al tejado?». Sabrina se paró en la puerta del garaje donde Daniel estaba haciendo la maleta. «La mancha del techo se ha hecho aún más grande desde la lluvia de ayer». «No puedo hacerlo ahora, cariño». Cerró la cremallera de su bolso. «Tengo una llamada de emergencia en Portland. Un cliente importante. No puedo decir que no». «¿Qué tal este fin de semana?». «La semana que viene, ¿vale?», le besó la mejilla. «Ya sabes que son tiempos difíciles. Tenemos que mantener a nuestros clientes». Sabrina miró su viejo coche de trabajo. Siempre lo llevaba al trabajo. Decía que así los clientes confiaban más en el mecánico. 20 minutos después, Daniel aparcó en la puerta de un pequeño centro comercial. Abrió el maletero y sacó una camisa limpia y un pantalón de traje. En el baño del centro comercial se cambió rápidamente y se roció con un perfume caro. En el espejo ya no era un simple mecánico, sino un hombre de negocios de éxito. Su Audi estaba aparcado en el garaje subterráneo. Siempre lo dejaba allí cuando salía de casa. El coche lo había alquilado hacía 3 meses. Había sacado la mitad del anticipo de la cuenta familiar, que él y Sabrina habían estado ahorrando para las reparaciones de la casa. «Hola, preciosa», llamó Daniela Madison. «¿Preparada para una sorpresa?». En una costosa boutique del centro de la ciudad, la observó probarse vestidos. Madison giró frente al espejo con un vestido azul marino de un famoso diseñador. «Es perfecto para tus ojos», dijo sacando su tarjeta de crédito. Otra cosa que Sabrina desconocía era la tarjeta adicional que él había abierto hacía un mes. «Daniel, eso es demasiado». Madison se mordió el labio. «Cuesta una fortuna». «Nada es demasiado para ti». Le rodeó la cintura con los brazos. «Además, mi negocio está en auge ahora mismo. Puedo permitirme mimar a una mujer guapa». Más tarde, estaban sentados en un restaurante con vistas a la ciudad. Madison no apartaba los ojos del nuevo bolso que él le había comprado a juego con el vestido. «Háblame más de tu taller», preguntó, dando un sorbo a su vino caro. «Es tan emocionante tener tu propio negocio». Daniel se recostó en la silla. Las historias de éxito de su propio negocio se le escapaban de los labios con facilidad. Las había contado tantas veces que empezaba a creérselas. Clientes importantes, contratos con grandes empresas, planes de expansión. El teléfono vibró. Un mensaje de Sabrina. «El grifo de la cocina se ha caído por completo. ¿Llamo a un fontanero?». Tecleó rápidamente una respuesta. «Espera, le echaré un vistazo yo mismo este fin de semana. ¿Para qué gastar dinero?». «¿Algo importante?». Madison enarcó una ceja. «Un cliente». Apartó el teléfono. «Quiere reprogramar la inspección de un coche. Nada urgente». A la mañana siguiente, desayunó en casa con Sabrina. Ella cocinaba huevos en una vieja cocina que hacía tiempo que debía haber sido sustituida. «Tal vez deberíamos vender la casa después de todo», sugirió, mirando la grieta en el techo.
Esta es la casa de mis padres, respondió ella en voz baja, colocando un plato frente a él. Cada rincón aquí guarda recuerdos. Pero ahora están haciendo reformas. Negó con la cabeza. Ya ves los precios. Tendremos que esperar a tiempos mejores. Una hora más tarde, estaba sentado en una cafetería con Madison. Ella le enseñaba fotos de un complejo turístico al que le gustaría ir de vacaciones. «Estás estupenda bronceada», le acarició la mano. «¿Quizá podamos organizar un viajecito el mes que viene? Tengo una importante reunión con un cliente en Miami». Aquella tarde se sentó largo rato en el aparcamiento de su Audi, mirando las facturas. Préstamo del coche, regalos para Madison, restaurantes, hoteles. Cada vez le quedaba menos dinero, pero no podía parar. Madison se había acostumbrado a un cierto nivel de vida, creía en su historia de éxito. El teléfono volvió a vibrar, esta vez del hijo de un cliente del taller. «Señor Gardner, mi padre quiere saber si podría echarle un vistazo a su coche mañana». Daniel se frotó los ojos con cansancio. Mañana tenía planes para cenar con Madison en un nuevo restaurante. «Desgraciadamente, mañana estoy de viaje con clientes todo el día. ¿Quizá pasado mañana?» Arrancó el motor y condujo hasta su casa, donde Sabrina le esperaba con su interminable charla sobre reparaciones. A veces se sentía como si viviera en un sueño, donde la realidad cambiaba constantemente, donde la verdad y la mentira estaban tan mezcladas que ya no podía distinguirlas. Había pasado un mes desde su primer encuentro. Daniel estaba construyendo cuidadosamente su imagen de hombre de negocios de éxito, empezando poco a poco. Cafés en establecimientos caros, almuerzos en restaurantes de clase media. Madison no ocultaba su admiración por su hippie Southash, pero mantenía un perfil bajo. Él la veía echar miradas furtivas a los escaparates de las boutiques mientras paseaban por el centro de la ciudad, y sus ojos brillaban al oír hablar de viajar o de vivir la buena vida. Sus encuentros se hicieron regulares, primero una vez a la semana, luego más a menudo. La llevaba a cenar a sitios nuevos y le hablaba de sus kitschy-chills. Pequeños regalos, primero un frasco de perfume, luego un pañuelo de seda, un elegante reloj. Presentaba cada regalo como algo insignificante, aleatorio. Pasaba por delante de una boutique y pensé en ti. Madison se fue abriendo poco a poco. Habló de sus sueños, de cómo se veía obligada a trabajar en un empleo que odiaba. «Te mereces más que eso», le decía, y un brillo especial aparecía en sus ojos. Mientras tanto, la esposa intentaba hablar con su marido de los problemas de casa. «Cariño, ¿quieres echar un vistazo al tejado?» Sabrina se paró en la puerta del garaje, donde Daniel estaba haciendo la maleta. «La mancha del techo ha crecido aún más desde la lluvia de ayer». «No puedo hacerlo ahora, cariño». Cerró la cremallera de su bolso. «Tengo una llamada de emergencia en Portland. Un cliente importante, no puedo decir que no». «¿Qué tal este fin de semana?» «La semana que viene, ¿vale?» Le besó la mejilla. «Ya sabes que son tiempos difíciles. Tenemos que mantener a nuestros clientes». Sabrina miró su viejo coche de trabajo. Siempre lo llevaba al trabajo. Decía que así los clientes confiaban más en el mecánico. 20 minutos después, Daniel aparcó en la puerta de un pequeño centro comercial. Abrió el maletero y sacó una camisa limpia y un pantalón de traje. En el baño del centro comercial, se cambió rápidamente y se roció con un perfume caro. En el espejo, ya no era un simple mecánico, sino un hombre de negocios de éxito. Su Audi estaba aparcado en el garaje subterráneo. Siempre lo dejaba allí cuando salía de casa. El coche lo había alquilado hacía 3 meses. Había sacado la mitad del anticipo de la cuenta familiar, que él y Sabrina habían estado ahorrando para las reparaciones de la casa. «Hola, preciosa», llamó Daniel a Madison. «¿Preparada para una sorpresa?» En una costosa boutique del centro de la ciudad, la observó probarse vestidos. Madison giró frente al espejo con un vestido azul marino de un famoso diseñador. «Es perfecto para tus ojos», dijo sacando su tarjeta de crédito. Otra cosa que Sabrina desconocía era la tarjeta adicional que él había abierto hacía un mes. «Daniel, eso es demasiado». Madison se mordió el labio. «Cuesta una fortuna». «Nada es demasiado para ti». Le rodeó la cintura con los brazos. «Además, mi negocio está en auge ahora mismo. Puedo permitirme mimar a una mujer guapa». Más tarde, estaban sentados en un restaurante con vistas a la ciudad.
Madison no apartaba los ojos del nuevo bolso que él le había comprado a juego con el vestido. «Cuéntame más sobre tu taller», le preguntó mientras daba un sorbo al vino caro. «Es tan emocionante tener tu propio negocio». Daniel se echó hacia atrás. Las historias de éxito de su propio negocio se le escapaban de los labios con facilidad. Las había contado tantas veces que empezaba a creérselas. Clientes importantes, contratos con grandes empresas, planes de expansión. El teléfono vibró. Un mensaje de Sabrina. «El grifo de la cocina se ha caído por completo. ¿Llamo a un fontanero?» Tecleó rápidamente una respuesta. «Espera, le echaré un vistazo yo mismo este fin de semana. ¿Para qué gastar dinero?» «¿Algo importante?» Madison enarcó una ceja. «Un cliente», apartó el teléfono. «Quiere reprogramar la inspección de un coche. Nada urgente». A la mañana siguiente, desayunó en casa con Sabrina. Ella cocinaba huevos en una vieja cocina que hacía tiempo que debía haber sido sustituida. «¿Tal vez deberíamos vender la casa después de todo?», sugirió, mirando la grieta en el techo. «Esta es la casa de mis padres», respondió ella en voz baja, colocando un plato frente a él. «Cada rincón aquí guarda recuerdos». «Pero ahora están haciendo reformas», negó con la cabeza. «Ya ves los precios. Tendremos que esperar a tiempos mejores». Una hora más tarde, estaba sentado en una cafetería con Madison. Ella le enseñaba fotos de un complejo turístico al que le gustaría ir de vacaciones. «Estás estupenda bronceada», le acarició la mano. «¿Quizá podamos organizar un viajecito el mes que viene? Tengo una importante reunión con un cliente en Miami». Aquella tarde, se sentó largo rato en el aparcamiento de su Audi, mirando las facturas. Préstamo del coche, regalos para Madison, restaurantes, hoteles. Cada vez le quedaba menos dinero. Pero no podía parar. Madison se había acostumbrado a un cierto nivel de vida, creía en su historia de éxito. El teléfono volvió a vibrar, esta vez del hijo de un cliente del taller. «Señor Gardner, mi padre quiere saber si podría echarle un vistazo a su coche mañana». Daniel se frotó los ojos con cansancio. Mañana tenía planes para cenar con Madison en un nuevo restaurante. «Desgraciadamente, mañana estoy de viaje con clientes todo el día. ¿Quizá pasado mañana?» Arrancó el motor y condujo hasta su casa, donde Sabrina le esperaba con su interminable charla sobre reparaciones. A veces se sentía como si viviera en un sueño, donde la realidad cambiaba constantemente, donde la verdad y la mentira estaban tan mezcladas que ya no podía distinguirlas. Sabrina nunca había sido el tipo de mujer que revisaba los bolsillos de la chaqueta de su marido o rebuscaba en su teléfono. 20 años de matrimonio le habían enseñado a confiar, pero aquella noche era diferente. No lo había planeado. Estaba recogiendo la colada cuando un recibo cayó del bolsillo del pantalón de trabajo de Daniel. Normalmente, lo habría dejado en la cómoda, ya que su marido siempre era meticuloso con los papeles del trabajo. Pero esta vez, sus ojos se fijaron en el nombre del restaurante, La Maison, un caro restaurante francés en el centro de la ciudad. La fecha era el jueves pasado, cuando Daniel estaba supuestamente de viaje de negocios en Portland. Le temblaron las manos al desdoblar el papel arrugado. «Cena para 2. Una botella de vino por $120. Postres». La factura total ascendía a casi 300. Recordó cómo la semana pasada él se había negado a llamar a un fontanero porque tenía que ahorrar dinero. Sabrina se sentó en el borde de la cama, aún con el recibo en la mano. ¿Podría haber sido realmente una cena de negocios? ¿Pero a las 10 de la noche? ¿Y con vino? Se acercó al ordenador y abrió la cuenta bancaria común. Comenzó a comprobar los gastos de los últimos meses. Retiradas periódicas de efectivo, transacciones en restaurantes y boutiques. Sus ojos se posaron en un pago por el Hotel Riverview, el mismo día en que Daniel dijo que había pasado la noche en un motel de Portland por la avería del camión de un cliente. El Riverview estaba en su ciudad, a 20 minutos en coche de casa. Su rostro se reflejaba en la ventana del dormitorio, pálido y con ojeras. ¿Cuándo había dormido bien por última vez? ¿Semanas? ¿Meses? Todas esas alarmas que había estado ignorando cuidadosamente. El teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. «No me esperes hasta tarde esta noche. Trabajo urgente». Miró el reloj. Las 7 de la tarde. El taller cerraba a las 6. Como sumida en la niebla, Sabrina subió al desván. Sacó una vieja caja de fotografías.
Su boda, sus primeras vacaciones juntos, el día que compraron esta casa. En todas las fotos aparecen felices, jóvenes, enamorados. ¿Cuándo empezó a desmoronarse todo? Desde la ventana del ático podía ver el jardín de Marta. Su amiga plantaba flores, brillantes dalias. Pasarían unos meses y florecerían. Sabrina recordó su reciente conversación. Lo peor no es la traición en sí, había dicho Marta. Lo peor es vivir una mentira, fingir que no te das cuenta. El teléfono sonó abajo. La secretaria del colegio. Mañana hay una reunión importante. Carol quiere discutir nuevos métodos. Jesús, ¿qué importa? ¿Cómo puede pensar en el trabajo cuando toda su vida se está desmoronando? Sabrina bajó a la cocina y puso mecánicamente la tetera. En el armario encontró un viejo paquete de tranquilizantes, que había comprado hacía un mes, cuando empezó a sospechar. Pero no se los tragó. En su lugar, sacó el portátil. Sus dedos se posaron sobre el teclado. Aparecieron letras en la barra de búsqueda. ¿Cómo averiguar? Y se detuvo. No lo haría. No organizaría una vigilancia, no comprobaría su teléfono, no contrataría a un detective privado. Ella no es así. Ella es mejor que eso. Gotas de lluvia golpean el alféizar de la ventana. El tejado volverá a tener goteras. Otra vez dirá que ahora no es momento de reparaciones. Y el dinero se le escurre entre los dedos como el agua por un techo con goteras. Sabrina se acercó al gran espejo del salón. 42 años. Las arrugas alrededor de los ojos se le notaban más. ¿Cuándo había ido a la peluquería por última vez? Hace 3 meses, creo. No paraba de posponerlo. Facturas, reparaciones. Mientras tanto, llevaba a otra mujer a restaurantes caros. Se quedó mucho tiempo mirando su reflejo. Luego, lentamente, enderezó la espalda y cuadró los hombros. No, ella no haría berrinches ni escándalos. No se humillará exigiendo explicaciones. Sabe lo suficiente. Sabrina creó una nueva carpeta en su ordenador y empezó a guardar capturas de pantalla de la aplicación bancaria. Fechas, importes, lugares. Todo se acumulaba en una sola imagen. Abrió el pendrive y copió allí todas las pruebas. Y luego, otra vez, en una segunda memoria USB. Su experiencia docente le había enseñado a tener siempre una copia de seguridad de los documentos importantes. Lamentablemente, hoy estoy enferma y no podré ir. Sabrina envió un mensaje a Carol y apagó el despertador. Era la primera vez en 15 años que se tomaba el día sin estar realmente enferma. Esperó a que Daniel se fuera a trabajar y sacó el pendrive de su escondite detrás de los libros. Ahora tenía que ser cuidadosa y metódica. Abrió el navegador en modo incógnito, otro hábito que había adquirido recientemente. Abogado de familia. Tecleó en la búsqueda. Estudió las reseñas durante un buen rato y comparó precios. Finalmente, eligió a Janet Walker, 20 años de práctica, especializada en divorcios. Y, lo más importante, un despacho en una ciudad vecina donde nadie la conocía. Buenos días, me gustaría concertar una cita para una consulta. Le temblaba la voz al marcar el número. Sí, hoy sería perfecto. ¿A las 2? Gracias. El despacho del abogado de Janet estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio histórico. Sabrina entró en el despacho y dejó el pendrive sobre la mesa. He impreso todos los extractos. Janet echó un vistazo a los documentos. Retiró grandes cantidades de efectivo, lo que dificulta su rastreo, pero los recibos del restaurante y del hotel son algo. ¿La casa está a su nombre? Sí, la heredé de mis padres. Eso está bien, anotó Janet. No podrá reclamarla en un divorcio. ¿Y las cuentas conjuntas? Una. Hay unos 30.000 en ella. Escucha con atención. Janet dejó los papeles en el suelo. Antes de solicitar el divorcio, tienes todo el derecho a retirar este dinero. Pero tienes que hacerlo bien. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo la estrategia. Sabrina anotó cada palabra. Su teléfono vibró 2 veces e ignoró los mensajes de Daniel. Después de la reunión, fue a ver pisos. El agente inmobiliario le mostró 3 opciones, todas en distintos barrios de la ciudad, lejos de su casa. El primer piso era demasiado pequeño, el segundo demasiado caro. Pero el tercero... «Es temporal», le dijo a la agente inmobiliaria, mirando el pequeño pero acogedor apartamento de 2 dormitorios de la 4ª planta. «El propietario está dispuesto a alquilarlo mañana». Abrió la ventana el agente inmobiliario. «El barrio es tranquilo y está a 15 minutos del centro en autobús».
Sabrina miró por la ventana. La vista del parque era diferente a la que tenían desde su casa, pero era preciosa. Otra vida. Una nueva vida. Entiendo, dijo. ¿Cuándo podemos firmar el contrato? Cuando llegó a casa, se quedó sentada en el coche largo rato antes de entrar. En el buzón encontró un sobre, un extracto bancario. Ni siquiera los había abierto antes, confiando en su marido. Ahora cada documento era importante. La tetera hirvió en la cocina y ella se sirvió una taza de té mecánicamente, sin siquiera probarlo. Las palabras del abogado seguían dándole vueltas en la cabeza. Lo más importante es no demostrar que sospechas nada. Vive tu vida como siempre. Mientras tanto, prepararemos todos los documentos. Marta llamó. ¿Quieres venir a tomar un café? Sabrina se negó. Hoy no podía ver a nadie. No podía arriesgarse a que su amiga notara algo en su cara. Subió las escaleras y empezó a buscar entre sus cosas. ¿Qué necesitaba realmente? ¿Qué podía llevarse sin llamar la atención? Sacó una vieja maleta del desván, la que habían llevado en su luna de miel. La escondió en el último rincón del vestidor. Por la noche, Daniel regresó. Ella preparó la cena como de costumbre. Escuchó sus historias sobre el trabajo y los clientes. Asintió en los lugares adecuados. Y en su cabeza se preguntaba cuántas de esas historias eran ciertas. «Hoy estás un poco callada», notó él. «Estoy cansada», se encogió de hombros. «Ha sido un día largo». Era la primera verdad de la noche. «Tengo que irme a Miami una semana». Daniel estaba metiendo camisas en una nueva bolsa de viaje. Un gran pedido, toda una flota a la que dar servicio. Sabrina estaba en la puerta del dormitorio, mirándole hacer la maleta. Una nueva maleta Samsonite. ¿Cuándo había tenido tiempo de comprarla? El traje, que ella no había visto antes, también colgaba pulcramente de sus hombros. ¿Para una semana?, volvió a preguntar, intentando mantener la voz firme. «Es un gran contrato, cariño». Se acercó y le besó la mejilla. «Si sale bien, por fin podremos seguir con las reformas». Ella asintió y fue a la cocina a preparar la cena. Encendió la radio, una costumbre que había adquirido en los últimos días. La música le ayudó a ahogar sus pensamientos. «No pongas demasiada», llamó desde el salón. «He quedado con un cliente dentro de una hora. Voy a salir a cenar por la ciudad». Sabrina sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. «Sí, esta mañana, una retirada de efectivo. $5,000. Probablemente para un viaje de negocios». Durante la cena, habló del próximo viaje, sobre clientes importantes, sobre oportunidades de expansión empresarial. Escuchó, mantuvo la conversación, incluso sonrió en los lugares adecuados. «Por cierto», se limpió los labios con una servilleta, «puede haber un problema con la conexión. Es una zona específica. La señal no siempre es estable». «Por supuesto, querida», limpió los platos. «No te preocupes, lo entiendo». Más tarde, cuando se marchó a su reunión, Sabrina subió las escaleras y abrió su armario. La ropa nueva ocupaba casi la mitad del espacio. Camisas, trajes, corbatas. Pasó la mano por la tela. Una boutique cara del centro de la ciudad. La misma en la que una vez había visto etiquetas de precios con 3 ceros. Su teléfono sonó 2 veces aquella tarde. Las 2 veces salió a la terraza a hablar. «Un cliente», decía al volver. Ella se limitó a asentir, sin levantar la vista de su libro. Al día siguiente, estuvo ocupado haciendo las maletas y las llamadas. Sabrina le preparó bocadillos para el camino, como hacía siempre antes de los viajes de negocios. «No hace falta, cariño». Volvió a dejar el recipiente sobre la mesa. «Comeré en el aeropuerto». «¿En el aeropuerto?», volvió a preguntar ella. «Solías conducir el coche de la empresa». «Ah, sí». Él pareció confundido por un momento. «La empresa paga el vuelo esta vez. Será más rápido». La noche antes de irse, se mostró especialmente tierno. Le compró su vino favorito y le llevó flores. «No estés triste sin mí», le dijo abrazándola. Sabrina se apoyó en su hombro y asintió. Un pensamiento pasó por su mente. ¿Cuántas veces le había dicho él esas mismas palabras a otra? Aquella noche no pudo dormir en mucho tiempo. Daniel roncaba tranquilamente a su lado. En su teléfono apareció un mensaje de Janet. «Mañana a las 10. No olvides tus papeles». Por la mañana, ella le preparó café y tostadas con queso, su desayuno favorito. «Eres la mejor», se despidió con un beso.
Te llamaré cuando llegue. Sabrina estaba junto a la ventana, viéndole subir al coche. Llevaba en la mano una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. En cuanto el coche dobló la esquina, se acercó al teléfono y marcó. «Buenos días, Janet. Sí, se ha ido. Estamos listos. El embarque está a punto de empezar, cariño. Te mandaré un mensaje cuando llegue». Leyó Sabrina el mensaje de Daniel. «Que tengas un buen vuelo, cariño», respondió ella y esperó hasta que apareció la marca de leído. Luego apagó el teléfono. Comenzó su propia cuenta atrás. Se quedó un buen rato mirando su reflejo en el espejo del baño. Parecía haber envejecido varios años en el último mes. Pero hoy algo cambió en sus ojos. El miedo y la incertidumbre fueron sustituidos por determinación. Conduciendo su viejo Ford, llegó al banco a las 9 en punto. La sucursal había abierto 30 minutos antes, pero no había colas. El joven director le sonríe. «Buenos días, SRA. Gardner. ¿En qué puedo ayudarla?» «Quisiera retirar dinero de nuestra cuenta conjunta», dijo la señora Gardner, tranquila, aunque el corazón le latía a 1000 por hora. El director comprobó los documentos y tecleó algo en el ordenador durante largo rato. $32,643.50, anunció finalmente. «¿Sí?» Sabrina se llevó la mano al bolso, donde tenía el sobre con los documentos de Janet. «Y también me gustaría cerrar la cuenta». Mientras el director preparaba el dinero, Sabrina recordó su primera compra juntos, un viejo sofá que apenas cabía en el salón. Por aquel entonces, ahorraban hasta el último céntimo y soñaban con tener su propia casa. Irónicamente, ahora ella estaba aquí sentada, llevándose todos sus ahorros. 15 minutos después, salió del banco. Dividió el dinero en 2 partes. Una la guardó en la caja fuerte de su nuevo apartamento y la otra en una cuenta recién abierta en otro banco. Janet le advirtió que estuviera preparada ante la posibilidad de que Daniel intentara impugnar la retirada. De camino a la inmobiliaria, Sabrina se detuvo en una cafetería. Ella y Daniel solían desayunar aquí los sábados. Ahora se había dado cuenta de que los precios habían subido mucho, pero esa no era la razón por la que él había dejado de llevarla. Emily, una agente inmobiliaria de mediana edad, escuchó atentamente su historia. Su oficina estaba llena de fotografías de casas, las vidas de otras personas, las historias de otras personas. «La casa es vieja, necesita reparaciones». Sabrina ordenó las fotos en su escritorio. «Pero la ubicación es estupenda, un terreno grande, un buen barrio». Describió el jardín, el viejo manzano que había plantado su padre, el acogedor porche. Cada detalle que hacía especial a esta casa era ahora un punto en la lista de ventajas para los posibles compradores. Emily comprobó los papeles. «Sí, la casa es completamente mía, una herencia de mis padres». Discutieron el precio durante largo rato. Sabrina aceptó un precio ligeramente inferior al del mercado. Necesitaba una venta rápida. Emily le aseguró que la casa no duraría mucho en este barrio, incluso con las reparaciones que necesitaba. «¿Por qué has decidido vender?», le preguntó Emily mientras rellenaba el contrato. «Es hora de cambiar», respondió Sabrina. Y era la verdad. Cuando volvió a casa, empezó a poner las cosas en orden. Cada pequeña cosa tenía que ser evaluada. ¿La tomaba o la dejaba? En la cocina encontró un viejo tarro de galletas con motivos navideños. Dentro había recetas que ella y su madre habían escrito juntas cuando Sabrina estaba aprendiendo a cocinar. Envolvió cuidadosamente el bote en una toalla. Era una de las pocas cosas que se llevaría consigo. Se dirigió al dormitorio. Abrió el armario. La ropa de Daniel ocupaba casi todo el espacio. Trajes nuevos, camisas, corbatas. Recordó que el mes pasado se había negado a reparar las goteras del tejado alegando dificultades económicas. Dejó a un lado los viejos álbumes, que contenían fotografías de sus padres e imágenes de su infancia. Se los llevará con ella. El álbum de boda se quedará aquí, que Daniel decida qué hacer con él. Aunque, conociendo su nueva fascinación por las cosas caras, es poco probable que quiera guardar el álbum en una funda barata. En el cajón del tocador encontró un sobre con cartas antiguas. Daniel y ella solían escribirse cuando él emprendía sus primeros viajes de negocios. Entonces eran reales, los viajes de negocios y los sentimientos. El sobre voló a la papelera. El teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. «Estoy cansado después del vuelo. La reunión se aplazó hasta mañana. Te echo de menos».
Ella no contestó. En su lugar, abrió una foto del Hotel Riverview, el mismo en el que él no había estado hacía un mes. Marta vino por la tarde y trajo una tarta con manzanas. «Estás pálida», dijo su amiga. «¿Estás bien?» «Sí». Sabrina les sirvió a las dos un poco de té. «Solo estoy cansada. Mucho trabajo en la escuela». Apenas podía contenerse para decirle la verdad a su amiga. Pero Janet le había advertido que cuanta menos gente supiera de sus planes, mejor. Cuando Marta se marchó, Sabrina subió al desván. Había tantos recuerdos allí arriba: juguetes viejos, adornos navideños, cajas de cartas. Había una cuna de bebé en un rincón. La habían comprado hacía 15 años, cuando aún soñaban con tener hijos. No funcionó. Se sentó en un viejo baúl y miró a su alrededor. Toda su vida había transcurrido en esta casa. Fue donde creció, donde trajo a su marido, donde soñaba con pasar su vejez. Cada tabla del suelo, cada grieta de la pared formaba parte de su historia. En la planta baja sonó el teléfono de la agencia inmobiliaria. Emily dijo que ya habían encontrado a los primeros compradores potenciales. Querían ver la casa mañana. «Genial», dijo Sabrina. «Estaré en casa todo el día». Bajó del ático y se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rosa. El viejo manzano del jardín seguía floreciendo, el último regalo que le había hecho la casa. «Mi padre siempre decía que los árboles sienten cuando se les quiere. Me pregunto cómo se sentirá ahora este manzano». Sabrina sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos de la puesta de sol. Luego recorrió lentamente las habitaciones, fotografiando cada rincón. No para venderla, sino para ella misma. Para recordar la casa tal y como era en su vida, no como la verían los extraños. Mañana comenzará una nueva vida. Y hoy se permitirá decir adiós a la antigua. La llave giró fácilmente en la cerradura. Sabrina llevó la última caja a su nuevo apartamento y se detuvo en medio del salón. La luz del sol entraba por los grandes ventanales, creando intrincados dibujos en el suelo. Su apartamento, solo suyo. Se acercó a la ventana, que daba a una pequeña plaza. Las ancianas paseaban a sus perros, los niños jugaban en el patio. La vida corriente de la gente corriente. Ahora ella también formaría parte del barrio. No quería deshacer las maletas. Sabrina se sirvió una taza de té y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en una de las cajas. La última vez que vivió sola fue hace 20 años, antes de casarse. Era una sensación extraña, como si hubiera vuelto a su juventud, pero con la experiencia de los años pasados. El teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. «El primer encuentro fue bien. Te contaré los detalles por la noche». Ella no contestó. En su lugar, abrió una página web con ofertas de empleo. Maestra de primaria, experiencia, colegio privado. Sabrina hojeó los anuncios. 15 años en el mismo colegio, y de repente tenía que empezar de nuevo. Pero la idea de volver al lugar donde Carol continuaría con sus cuddle no hacía más que cansarla. Sonó el timbre. Una vecina del segundo piso traía galletas. «Bienvenidos a nuestra casa. Soy Nancy. Vivo justo debajo de vosotros. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo». Sabrina le dio las gracias y cerró la puerta. Era extraño. En su antigua casa conocía a todos los vecinos, pero aquí todos eran extraños. Pero esto tenía su ventaja. Nadie conocía su historia. Nadie la miraba con lástima ni la juzgaba. Mientras ordenaba las cajas, encontró un álbum con fotos antiguas. Su graduación en la escuela de pedagogía. Su primer año en la escuela. Joven, sonriente, llena de esperanza. ¿Quizá había llegado el momento de recuperar esa confianza? Sabrina abrió el portátil y empezó a escribir su currículum. 15 años de experiencia, cursos de formación avanzada, alumnos con éxito. Sobre el papel, su vida parecía un camino constante de crecimiento profesional. Nadie podía ver detrás esas líneas de decepción, duda y cansancio por la lucha constante con el sistema. «Buscamos un profesor creativo para un nuevo colegio privado», le llamó la atención un anuncio. Enfoque poco convencional de la enseñanza, grupos reducidos, libertad para elegir métodos. Dudó antes de hacer clic en enviar CV. ¿Por qué no? ¿Qué podía perder? Por la noche, Marta llamó. «¿Cómo estás? ¿Ha llamado Daniel?» «Estoy bien.
Sabrina miró por la ventana al sol poniente. He estado ocupada, ya sabes. ¿Por qué no entro? Traeré un poco de vino y nos sentaremos. Hoy no, ¿vale? Tengo que prepararme para la clase de mañana. Odiaba mentirle a su amiga, pero aún no estaba lista para compartir la verdad. No ahora, cuando todo era tan frágil e incierto. El grifo del baño goteaba, pero esta vez era el suyo, y ella podía decidir cuándo y cómo arreglarlo. En el dormitorio, el suelo crujía, pero este crujido no le recordaba años de reparaciones aplazadas y promesas vacías. Mientras se dormía, Sabrina pensó en la entrevista de mañana en su nueva escuela. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro, sino... ¿curiosidad? Sí, esa sensación de abrir la puerta a lo desconocido. Por la noche, soñaba con un aula llena de niños, pero no su aula habitual, con pupitres desgastados y una vieja pizarra, sino una habitación luminosa con grandes ventanas. Los niños no estaban sentados en pupitres, sino en círculo, y ella les contaba algo emocionante. Sonreía en sueños. A las 3 de la madrugada, recibió un mensaje de Daniel. Una foto de un restaurante y un texto. Ojalá estuvieras aquí. Sabrina miró la pantalla, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor. Solo alivio por no estar realmente allí. Por la mañana, se despertó con los sonidos de la ciudad, el claxon de los coches, las voces de la gente, las risas de los niños del patio de al lado. Los sonidos de una nueva vida. Su nueva vida. En la mesa de la cocina había una lista de cosas que hacer hoy. Una entrevista, un banco, una agencia inmobiliaria. Pero antes, un café en el alféizar de su nueva ventana, con vistas a su nuevo mundo. Pequeñas alegrías que ahora solo le pertenecían a ella. Bienvenido a nuestra suite, señor Gardner. Le abrió la puerta el director del hotel. Daniel intentó no mostrar su excitación mientras sacaba la tarjeta de crédito. $300 por noche era la mitad de su salario semanal como mecánico, pero Madison no podía saberlo. «Cariño, esto es precioso». Madison entró corriendo en la habitación, con los brazos extendidos. Las ventanas panorámicas daban al océano, con olas blancas rompiendo en la orilla. Daniel dejó las maletas en el suelo y se acercó por detrás, abrazándola por la cintura. «Solo lo mejor para ti, cariño». Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Sabrina. Lo ignoró. «No me puedo creer que estemos en Miami». Madison se giró en el espejo con el vestido nuevo que le había comprado la semana pasada. «Creía que habías dicho que era un viaje de negocios». «Lo es». Se encogió de hombros despreocupadamente mientras servía el champán. «Tengo una importante reunión con un cliente mañana por la mañana, pero el resto del tiempo es tuyo». Madison sonrió. Nunca había estado en un hotel tan lujoso. Daniel la observó, intentando no pensar en la factura de la tarjeta de crédito que crecía inexorablemente. «¿A qué hora es tu reunión de mañana?», preguntó ella, mirando el menú del servicio de habitaciones. «A las 10», mintió. En realidad, no había reunión. En lugar de eso, planeaba pasar la mañana buscando un hotel más barato. Solo podía pagar 2 noches. Durante la cena en el restaurante del hotel, Madison habló con entusiasmo de sus planes para las vacaciones. Un spa, compras, excursiones. Daniel sonrió y asintió, calculando mentalmente cuánto le duraría la tarjeta de crédito. «¿Tu mujer no se pregunta por tus frecuentes viajes de negocios?», preguntó de repente Madison, picoteando con el tenedor una ensalada de $70. «¿Sabrina?» Bebió un sorbo de vino. Está acostumbrada. Ya sabes, cuando diriges tu propio negocio, tienes que viajar mucho. «Háblame más de tu empresa». Madison se adelantó. «¿Cuántos empleados tienes?». Daniel comenzó su historia habitual sobre un exitoso servicio de coches, contratos con grandes empresas y planes de expansión. Una historia que había contado tantas veces que casi se la creía. Madison escuchaba con la respiración contenida. A la mañana siguiente, fue a una reunión, pero en realidad fue a un hotel más barato situado a unas manzanas de la costa. Tuvieron que mentir sobre el hecho de que el primer hotel había cancelado repentinamente su reserva por algún error. «Pero esto no tiene vistas al mar», dijo Madison decepcionada mientras miraba la nueva habitación. «Pero está más cerca del centro comercial», dijo, «y pensé en usar el dinero para ir de compras por ti».
Sus ojos se iluminaron al oír hablar de compras. Daniel respiró aliviado. Había funcionado. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que Madison se distraía fácilmente con la promesa de nuevas compras. Durante el almuerzo en un restaurante de moda, que había encontrado a un precio especial en Internet, Madison habló de sus sueños. «Sabes, siempre he querido tener un negocio». Trazó con el dedo el borde de su vaso. «Tal vez una boutique o un salón de belleza. Algo elegante. Todo es posible». Daniel le cubrió la mano con la suya. «Con tu gusto y mis contactos». El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Jim desde el taller. La quinta llamada perdida del día. Finalmente, se decidió a leer el mensaje. «Daniel, ¿qué demonios? Johnson lleva 2 días esperando su camión. ¿Te das cuenta de que es nuestro mayor cliente? Si no apareces mañana, no tendrás que volver». Daniel sintió un sudor frío en la espalda. Solo le había hablado a su jefe de un viaje de negocios de 2 días. Rápidamente, tecleó una respuesta diciendo que estaba bloqueado por problemas técnicos con un pedido importante y volvió a apagar el sonido. Alejó la idea de que podría perder su trabajo. No era el momento de pensar en ello. Por la tarde, caminaron por el paseo marítimo. Madison habló de sus compañeros del supermercado y de lo cansada que estaba de trabajar de cajera. Daniel le prometió que todo cambiaría pronto. Habló de su futuro juntos, de grandes planes, de cómo la alejaría de ese trabajo aburrido. En su habitación, Madison se miró largo rato en el espejo con su nuevo camisón de Victoria's Secret. «Me haces feliz», susurró, apoyándose en él. Daniel sonrió, intentando no pensar en el hecho de que su tarjeta estaba casi al límite, y que en 3 días tendría que volver a la realidad, al pequeño apartamento de Madison, al taller donde muy probablemente lo despedirían, a Sabrina y a la vieja casa que se caía a pedazos. Pero ahora podía permitirse vivir en este cuento de hadas durante un poco más de tiempo, el cuento de hadas que había creado y en el que quería creer tan desesperadamente, aunque no solo le costara su dinero, sino también su trabajo. Estaban a punto de salir del hotel para desayunar cuando oyeron un sonido extraño procedente del aparcamiento, algo entre un ruido de chirrido y una campana metálica. Un hombre de mediana edad estaba junto a un Chrysler azul, mirando confuso bajo el capó. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel, escuchando involuntariamente el sonido. «Bueno, no arranca desde esta mañana. Al principio el motor de arranque giraba, pero ahora está completamente mudo». El hombre se frotó la nuca. «Tendré que llamar a una grúa». Los ojos de Daniel brillaron de repente. Madison nunca los había visto tan interesados. «¿Puedo verlo?». Ya se estaba arremangando su cara camisa. «Parece un solenoide». «¿Qué?», volvió a preguntar el dueño del coche. «El solenoide del motor de arranque. Cuando falla, se produce un sonido característico. Vamos a comprobarlo». Madison observó cómo su elegante y siempre impecable Daniel, olvidando su traje de Armani, se inclinaba sobre el motor. Sus manos se movían con seguridad y profesionalidad, como si lo hubiera hecho miles de veces. «Ya está», anunció 10 minutos después, el solenoide. «¿Tiene un destornillador?». 15 minutos después, el motor arrancó. El dueño del coche miró a Daniel con indisimulada admiración. «¡Eres un mago! Creía que iba a tener que llevarlo a una estación de servicio. Es un problema raro, no todos los mecánicos pueden identificarlo enseguida». Daniel se deshizo en elogios. «No, de verdad, es solo experiencia. Mi jefe siempre dice que tengo un olfato especial para estas cosas». Se interrumpió de repente y miró a Madison a los ojos. Su cara se congeló de sorpresa. «¿Jefe?», volvió a preguntar, cuando por fin se quedaron a solas. «Creía que había dicho que usted mismo era el dueño del taller». Sí, se me escapó», se limpió las manos nerviosamente en el pañuelo. «Ya sabes, cuando llevas suficiente tiempo en el negocio». Pero Madison ya no escuchaba. Por su mente pasaban todas las historias que él le había contado sobre su empresa, sus 20 empleados, sus contratos con clientes de primera. Y luego estaban sus impecables conocimientos de motores, sus movimientos profesionales de manos y ese orgullo especial en su voz cuando hablaba de su trabajo. No del negocio, sino de la reparación en sí. «Dime la verdad», le preguntó en voz baja. «¿Quién eres realmente, Daniel?». «Dime la verdad», repitió Madison cuando volvieron a la habitación.
¿Quién eres realmente? Daniel se hundió en la silla, impotente. Todas las excusas que había preparado de repente parecían ridículas. Soy mecánico, consiguió decir finalmente. Solo un empleado en un taller de reparación de coches. ¿Y todas esas historias sobre tu propio negocio? ¿Sobre los 20 empleados? Mentira. Miró por la ventanilla, sin atreverse a mirarla a los ojos. Los hoteles, los restaurantes, los regalos. Madison hablaba en voz baja, pero cada palabra golpeaba como un martillo. De las tarjetas de crédito. Y del dinero que mi mujer y yo hemos estado ahorrando para la casa. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el ruido lejano de la ciudad. «Tu mujer», repitió Madison. «Nunca hablaste de ella. Solo que ella no te entiende, que estáis juntos por costumbre». Empezó a empaquetar sus cosas, metódicamente, sin histeria. Dejó los vestidos nuevos que él había comprado sobre la cama. «He pedido un taxi al aeropuerto», dijo, cerrando la cremallera de su bolso. «No tienes que acompañarme». «Madison, espera». Él intentó cogerla de la mano. «¿Puedo explicarte?» «¿Explicar qué?» Ella finalmente lo miró a los ojos. ¿Cómo le robas dinero a tu propia esposa para impresionar a la cajera del supermercado? ¿Cómo mientes a todos los que te rodean? O tal vez quieres decirme cómo ibas a construir un futuro conmigo. Sus palabras dieron en el clavo. Daniel la vio salir de la habitación y se dio cuenta de que era el final. El final del cuento de hadas que se había inventado. Pasó las 2 horas siguientes al teléfono. Primero con la aerolínea. Cambió los billetes para el siguiente vuelo. Luego con el banco. Su tarjeta de crédito estaba bloqueada. Tuvo que llamar a Jim, del taller, para que le prestara dinero para el billete. En respuesta, se enteró de todo lo que pensaban de él y de la noticia de su despido. En el aeropuerto, vio de lejos a Madison, sentada en la sala de espera de su vuelo. Por un momento, sus miradas se cruzaron, pero ella se apartó inmediatamente. Durante el vuelo, se bebió 3 chupitos de whisky y escribió 10 mensajes a Sabrina. Todos quedaron sin respuesta. Cuando el avión aterrizó, el teléfono envió una serie de mensajes. Uno era del banco, informándole de que el pago del hotel había sido rechazado. El segundo era de su jefe, con una notificación oficial de despido, y varios de un número desconocido, el bufete de abogados Walker & Partners. El taxi le llevó a una calle conocida. Todo parecía igual que siempre, las mismas casas, los mismos árboles, incluso la misma grieta en el asfalto frente a su casa. Solo que la llave no entraba en la cerradura. Daniel volvió a intentarlo y miró más de cerca. La cerradura era nueva. Una sombra parpadeó en la ventana de la cocina, pero no era la de Sabrina. Llamó al timbre. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta y una voz masculina desconocida preguntó: «¿Quién es?» «Vivo aquí». Daniel sintió que se le secaba la garganta. La puerta se abrió. Un hombre de unos 40 años, con una camiseta de la casa, estaba en el umbral. «¿Usted debe ser el señor Gardner?», preguntó con calma. «Compramos esta casa la semana pasada. Nos mudamos oficialmente hace 3 días». El teléfono sonó en su bolso. Otro mensaje del bufete. Daniel se dio cuenta de repente de que lo había perdido todo. Y lo peor de todo, era culpa suya. El motel de las afueras era el único lugar que Daniel podía permitirse. Por la mañana, sacó un sobre que le entregó el nuevo dueño de la casa. Su mujer me pidió que le diera esto personalmente. Dentro, había papeles del divorcio y una breve nota de un abogado. Todas las preguntas a través de nuestro bufete. Marcó el número de Sabrina. El abonado está fuera de cobertura. Volvió a intentarlo, y lo mismo. Tras el 10º intento de localizar a su mujer, finalmente llamó a Marta. «¿Dónde está?», preguntó sin saludar. «Oh, ¿así que has vuelto de tu viaje de negocios?». La voz de Marta sonó con hielo. «¿Qué tal Miami?». «Marta, por favor, ni siquiera preguntes, no te diré dónde está, y nadie más lo hará». En la escuela donde trabajaba Sabrina, le dijeron que había renunciado. En el banco se negaron a dar información. Fue en vano a todos los hoteles en un radio de 30 kilómetros. Por la tarde, la abogada de Sabrina, Janet Walker, llamó. «Señor Gardner, mi cliente quiere un divorcio rápido y fácil. Dadas las circunstancias, es lo que más le conviene». «¿Qué circunstancias?».
uso indebido de fondos comunitarios, adulterio. Daniel se sentó en la cama del motel, escuchando al abogado enumerar metódicamente todos sus pecados. Resultó que Sabrina lo sabía todo desde hacía mucho tiempo. Había estado reuniendo pruebas, recibos, extractos bancarios, fotografías. «Tienes dos opciones», resumió Janet. «O firmas los papeles ahora y no planteamos la cuestión del fraude financiero. O...» «Firmaré», interrumpió. «Pero antes quiero hablar con ella». «Eso no es posible. Toda comunicación es a través de mí». Condujo hasta la casa de Marta, el único lugar donde podía encontrar más pistas. Aparcó delante y esperó. 2 horas más tarde, apareció un coche de policía. «La señorita Walker le advirtió que no molestara a los testigos», dijo el agente. «La próxima vez habrá una orden». Daniel regresó al motel. Había un mensaje en el contestador de su antiguo jefe. «Saca tus cosas del taller antes de que acabe la semana». Sacó el teléfono y hojeó las fotos. Su casa, Sabrina en la cocina, los días festivos, las vacaciones, 20 años de vida. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo decidió que no era lo bastante feliz? ¿Que merecía algo más? Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa. Era simple, una firma, y él era libre. De la casa que nunca había reparado, de la esposa a la que mintió, de la vida que había destruido con sus propias manos. Alguien llamó a la puerta. El corazón me dio un vuelco. ¿Era realmente ella? Pero era solo un mensajero con un nuevo conjunto de documentos de un abogado. «Señor Gardner, por favor, informe de la recepción», escribió Janet. Se miró en el espejo agrietado del cuarto de baño del motel. El hombre que le devolvía la mirada era un desconocido. No era el exitoso hombre de negocios que había fingido ser delante de Madison, ni el marido cariñoso que se suponía que era para Sabrina. Solo era un mentiroso que estaba haciendo realidad sus fantasías. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Por un momento, hubo esperanza. Pero era el banco, un recordatorio de un pago atrasado de la tarjeta de crédito. Daniel cogió un bolígrafo y firmó los documentos. Todas las páginas con pegatinas amarillas. Ni siquiera las leyó. ¿Qué importaba ahora? Sabía que en algún lugar de esta ciudad, Sabrina estaba empezando una nueva vida. Sin él. Y él no tenía derecho a buscarla. Daniel la vio por casualidad. Acababa de ir a tomar un café a una cafetería nueva en la otra punta de la ciudad. No tenía dinero para sus antiguos sitios favoritos. Sabrina estaba sentada en una mesa junto a la ventana, revisando sus cuadernos. Todo estaba como siempre. Gafas en la punta de la nariz, un bolígrafo rojo, una expresión concentrada. Solo que tenía más canas en el pelo. Se quedó inmóvil en la entrada. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en toda la cafetería. En las 2 semanas transcurridas desde su regreso, había imaginado esta reunión cientos de veces, compuesto discursos y seleccionado palabras. Y ahora se quedaba allí de pie, incapaz de moverse. La camarera le trajo el té. Sabrina levantó la vista para darle las gracias y se fijó en él. Su mano se cernía sobre su cuaderno con un bolígrafo. Ni sorpresa ni emoción, solo una ligera tensión en los hombros. Daniel se acercó a su mesa. «Hola», dijo con voz ronca. En silencio, Sabrina empezó a guardar los cuadernos en el bolso. «Espera». Dio un paso hacia ella. «Tenemos que hablar». «¿No?» Cerró la cremallera de su bolso. «No tenemos». «Sabrina, por favor, puedo explicártelo todo». ¿Explicar qué? Ella finalmente lo miró. No había rabia ni dolor en sus ojos. ¿Cómo cogiste el dinero de las reparaciones para comprar regalos a tu amante? ¿Cómo mentiste sobre el viaje de negocios? ¿O quizá podrías decirme cómo ibas a vender la casa de mis padres? Daniel dio un paso atrás. ¿Cómo sabía ella sus planes para la casa? Solo lo había hablado con el agente inmobiliario. No pretendía... empezó. «Es mi abogado». Sabrina se levantó de la mesa. «Tienes los documentos, ¿verdad?» «No los firmaré hasta que hablemos». «Entonces, ¿hablamos de cómo te gastaste el dinero que habías reservado para renovar la casa de mis padres?» Su voz permanecía tranquila, pero sus ojos destellaban dolor. «Elige un tema, Daniel». Él la observó en silencio mientras se abotonaba el abrigo. ¿Qué podía decir? ¿Que tenía derecho a gastar el dinero que compartían?
¿Que técnicamente no había hecho nada ilegal? Eso no hacía que su mentira fuera menos dolorosa. La camarera le trajo el café. Ni siquiera se dio cuenta cuando lo pidió. «Te has cambiado», dijo, mirando cómo Sabrina se abrochaba el abrigo. «No», negó ella con la cabeza. «Solo he dejado de fingir que todo va bien». Se alejó, dejando el té sin terminar sobre la mesa y el ligero aroma del perfume. Nuevo, no el que él le había comprado las navidades pasadas. Daniel la vio salir por la ventana de la cafetería. Ella no miró atrás. Su teléfono vibró. Un mensaje de Janet Walker. «Mi mensajero sigue esperando los papeles». Daniel sacó un bolígrafo. Los papeles estaban en su maletín. Los había llevado consigo a todas partes, esperando esta conversación. Ahora no había motivo para retrasarla. La camarera trajo la cuenta. Sacó mecánicamente la cartera y una vieja fotografía cayó de la ranura de la tarjeta de crédito. Él y Sabrina en un picnic, allá por el primer año de su matrimonio. Ella está riendo, sosteniendo una cesta de fresas. Y él la mira como si fuera el mundo entero. «Firma aquí y aquí», murmura firmando los documentos. «¿Y aquí?» Empezó a llover fuera de la ventana. Sabrina siempre llevaba un paraguas consigo, incluso en verano. Y él siempre se reía de su costumbre. 6 meses después, Daniel paró el coche en un semáforo en rojo y se frotó los ojos con cansancio. El turno de noche en el nuevo taller había terminado y le esperaba un fin de semana muy esperado. El sueldo era menor que en su antiguo trabajo, pero le contrataron sin referencias. Sin embargo, tras 3 meses de prueba, su jefe empezó a confiarle encargos más complejos. En el asiento de al lado había un sobre con el último pago de la tarjeta de crédito. Tardó otros 3 meses en pagar al banco. Ahora comía fuera y alquilaba una habitación en una zona residencial, pero sus deudas estaban cerradas, al menos las financieras. Fuera del supermercado, vio a Madison, que salía del trabajo. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Ella asintió levemente y siguió caminando. Sin odio, sin reproches, como una extraña. Se había enterado por conocidos comunes de que ella salía con un gerente de supermercado, un tipo corriente con verdaderas perspectivas. Al pasar por delante de su antigua casa, Daniel aminoró la marcha involuntariamente. Los nuevos propietarios ya habían empezado las reformas que él llevaba años posponiendo. Han cambiado las ventanas y pintado la fachada. Incluso el viejo manzano del patio parecía bien cuidado. Habían contratado a un jardinero para que cortara las ramas secas. En su nueva habitación apenas cabían una cama y una mesa. Tenía pocas pertenencias, una caja de documentos, unas cuantas camisas y un ordenador portátil. Ya no compraba ropa cara para impresionar. Ahora su vestuario consistía en monos de trabajo y camisetas sencillas. Un mensaje de Marta parpadeó en su contestador. «Ayer vi a Sabrina. Está contenta. No te atrevas a llamarla». Daniel se sentó en su escritorio y sacó el portátil. Abrió la página web del periódico local. A veces la hojeaba, con la esperanza de encontrar al menos alguna noticia sobre su exmujer. Y se quedó helado. La foto mostraba a Sabrina de pie entre un grupo de profesores. Inauguración de un nuevo colegio privado. Un enfoque innovador de la educación. Parecía feliz. Un nuevo peinado, una sonrisa confiada. A su lado estaba Carol, su antigua directora. Ahora trabajaban juntas, creando algo nuevo. El artículo hablaba de un programa de formación único, un enfoque individual para cada alumno. Sabrina era entrevistada, hablaba de sus métodos y de sus planes para el futuro. No se menciona su vida personal. Aparecieron nuevas fotos suyas en las redes sociales. Excursiones con la clase, conferencias pedagógicas, algunas clases magistrales. En todas las fotos, ella brillaba con esa sonrisa especial que él no había visto en los últimos años de su matrimonio. Daniel se sirvió una taza de café y se acercó a la ventana. Abajo, la vida estaba en plena ebullición. La gente se apresuraba en sus quehaceres, las madres traían a sus hijos del colegio y los adolescentes se reunían en el puesto de helados. La vida seguía su curso. Hacía tiempo que su teléfono no sonaba con mensajes de su amante. Los acreedores no llamaban con recordatorios de pago. Los papeles del divorcio estaban firmados y entregados. Ya no fingía ser un hombre de negocios de éxito.
Ya no inventaba historias sobre contratos inexistentes. En el alféizar de la ventana había una estatua barata de un delfín de Miami, lo único que le quedaba de aquel viaje. Un recordatorio del coste de la mentira. A su lado, una foto del taller, donde él y sus compañeros han reparado con éxito un complejo motor. Por primera vez en mucho tiempo, la foto muestra su verdadera sonrisa. Suena el timbre de la puerta. Un vecino ha traído correo que se había metido por error en su buzón. Entre los folletos publicitarios había una carta de un bufete de abogados. Los últimos trámites del divorcio se habían completado. Un nuevo certificado cuelga de la pared. La semana pasada terminó un curso de repaso de mecánica de automóviles. El mes que viene empezaría las clases de diagnóstico de motores híbridos. Por primera vez en mucho tiempo, estaba invirtiendo en su verdadero yo, no en el de mentira. En el baño, mientras se afeitaba, miraba a menudo su reflejo en el espejo. Las arrugas se hacían más visibles y le salían canas en el pelo, pero su mirada se hizo más clara. Ya no tenía que esconder los ojos por miedo a que alguien se diera cuenta de la mentira. Antes de marcharse, miró una vez más la foto de Sabrina en la página web de la escuela. Estaba sonriendo, hablando del nuevo plan de estudios. Sus alumnos estaban junto a ella, el futuro que estaba ayudando a construir. Ella seguía adelante. Él tenía que hacer lo mismo, paso a paso, sin mentiras ni fingimientos.